Dijimos qué es el servicio y me parece que nos quedamos en qué es un servidor. ¿Cómo servir? Ahí nos quedamos. ¿Cómo servir? Acompáñame por favor al libro de Génesis, capítulo 18. Génesis 18. Porque quiero a través de este pasaje, es uno de los modelos de servicio que vamos a estar asimilando hoy. Toda la escritura está llena de ejemplos a través de personajes que han servido a Dios de una o de otra manera por periodos cortos, periodos largos, pero han servido a Dios y en todos ha habido un resultado. Pero quiero comenzar con Abraham, este modelo de servicio, porque tiene resultados muy significativos para lo que quiero que entiendan sobre el servicio. En el caso de Abraham, el servicio aceleró algo en su vida que él estuvo pidiendo por mucho tiempo. Ustedes van a notar algo en sus vidas, los que no tienen todavía algún tipo de servicio que le estén ofreciendo a Dios. Si no lo hace, va a tener esa experiencia. Si ya lo tuvo y lo está haciendo de la manera correcta, lo que va a suceder es que el servicio acelera en nuestra vida diferentes bendiciones. Hay bendiciones que están gravitando en el ambiente. Muchas bendiciones están gravitando en el ambiente como bajaba el maná, como Dios bendecía al pueblo de Israel. Gravitan en el ambiente y caen a nuestra vida en el momento en el que nosotros comenzamos a servir. Por eso este pasaje quiero que lo profundicemos hoy, porque es muy importante para la comprensión que vamos a tener ya en las últimas hojas de la lección o puntos de la lección. Mire lo que dice el pasaje, Génesis capítulo 18, verso 1 al 10. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo
De cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Quiero que vea aquí varios aspectos muy importantes sobre este modelo de servicio. Lo primero que quiero que vea es que cuando tú sirves a Dios, cuando alguien toma la iniciativa de servir a Dios, Dios visita a esa persona. Abraham, dice la escritura, que está sentado a la puerta y va a ser visitado por Dios. Él ve que se acercan unas personas, él no tiene la revelación del todo tan clara de qué se trata, qué es lo que va a suceder, qué hay detrás de este momento, pero sí alcanza a percibir que hay algo que él debe hacer. Y entonces él toma la iniciativa de servirle a estas personas, y en ese servicio hay una visitación de Dios a la vida de Abraham. Las personas que sirven a Dios a través del diseño, entendiendo el diseño del servicio, constantemente son visitados por Dios de diferente manera. Mire, mucha gente anda persiguiendo la nube como en el Antiguo Testamento. Hay una diferencia muy grande entre perseguir la nube y que la nube te persiga a ti. Porque tú ves que por 40 años el pueblo de Israel andaba persiguiendo a la nube, y si se movía la nube, ellos se movían hacia la nube. ¿Por qué? Porque era la que les daba cierta cobertura, cierta protección, cierta bendición. Pero después de que ellos entraron a Canaán, la nube los empezó a seguir a ellos, y la bendición de Dios empezó a fluir de ellos de una manera ilimitada. ¿Por qué? Porque acuérdese usted que quien entra a la tierra de Canaán es Josué. Y Dios le dice a Josué, Dios es muy claro con Josué, y con Josué ya no hay límites. Dios le dice a Josué: a donde tú vayas, yo iré contigo, yo voy a estar contigo. Era distinto cuando existía la nube. Cuando existía la nube, no, a donde se movía la nube, hasta ahí llegaba el pueblo de Israel, y se volvía a mover la nube y hasta ahí llegaba Israel. Con Josué no. Con Josué ahora, a donde tú te muevas, ahí va a llegar la bendición de Dios. Entonces, es importante que entendamos que lo que hace que esta bendición se active en nuestras vidas es el servicio. El servicio a Dios es el que activa la bendición. El pueblo de Israel en el desierto no decidió servir a Dios. El pueblo de Israel en el desierto decidió quejarse, decidió renegar, decidió reprochar, señalarle a Dios, a Moisés, todo su peregrinaje en el desierto, pero no tomaron la decisión correcta de servir a Dios en el desierto. Acuérdese usted que ese era el propósito. Moisés fue muy claro con Faraón, le dijo: Dios dice, deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces, lo que activa la bendición en nuestra vida, en algunas áreas, en algunos aspectos, es el servicio. Amén. Cuando tú tomas la decisión de servir a Dios, hay una visitación de Dios especialmente hacia ti. Y lo vas a ver en áreas de tu vida que estuvieron frenadas y atoradas por mucho tiempo. En el momento que tú sirves a Dios, comienzan a abrirse puertas. Comienza literalmente a abrirse el camino que por mucho tiempo estuvo difícil de transitar o difícil de pasar. Comienza a abrirse paso en tu vida y puedes transitar por lugares en los que era casi imposible. Eso lo hace el servicio. El servicio activa la bendición de Dios en tu vida y la acelera. Cuando Abraham tiene este encuentro con estas tres personas, él tenía más de 90 años. Amén. Tú lo ves en el capítulo 17, tantito más atrás, ahí aparece la edad que tenía, 17, 24. Y si era Abraham de edad de 99 años, ya casi 100, cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ahorita va a ver esa parte, pero lo que quiero es que vea que por 99 años
Abraham tuvo un deseo y tuvo un anhelo y un plan y un propósito y una meta de vida que nunca se realizó. Porque desde que somos niños tenemos ciertos sueños, ciertos anhelos que a veces se realizan, a veces no, pero que son parte natural de nosotros desde que somos niños. Abraham estuvo un periodo de su vida sin ver resultados de nada en esa área. Y en el momento que él va a servir a estos hombres, ahí se acelera la bendición de Dios en su vida. Y ves que en un año, porque lo que le dicen estos hombres, que iba a ser visitado en el tiempo promedio en el que nace un niño, no sé, 9 meses, 10, 12 meses, no lo sé, depende de las familias y más ahora, ¿verdad? Pero un año aproximadamente en el que se activa una bendición que estuvo frenada por 99 años. Amén. ¿Cuántos tenemos áreas en nuestra vida en que tú ves que no avanza, que está detenido, que estás orando y no ves resultado? Y a veces llegamos a decir, ya no sé ni cómo orar, no sé ni cómo pedir, no sé ni qué hacer. Pero lo que lo tiene detenido es que no hemos dado el paso de servir. Amén. Ahora yo quiero profundizar en esto porque primero quiero que vea los obstáculos que tenía Abraham. Primero dice la escritura que era el mediodía, verso 1. Él estaba sentado en su tienda en el calor del día. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos ciertos momentos del día, ciertas actividades, hay ciertas cosas que pasan durante el día en las que consideramos que no es propicio ni que nos visiten ni atender a nadie porque estamos ocupados en algo que pudiera generarnos cierta incomodidad en el servicio? En el caso de Abraham, cuando hace la escritura énfasis del calor del día, era el Medio Oriente, una zona muy calurosa, como que para estar trabajando en ese momento era complicado. Así que el momento del día era un obstáculo. Es como cuando tú estás dormido, ¿no? Y te llama el líder o te llama el pastor, fíjate que le pasó a fulanito esto y esto. Pudieras ponerte a orar. Y tú dices, a las 2 de la mañana ponte a orar porque fulanito chocó, porque fulanito le sucedió tal cosa. Ponerme a orar a las 2. Y como dijimos la clase anterior, ¿no? Cuando el varón macedonio le dice, Pablo tiene la visión del varón macedonio y dice, pasa y ayúdanos. Y Pablo pasó y los ayudó, no dijo luego paso. O sea, no dijo luego oro, luego intercedo. No, hay momentos así, complicados, difíciles, claro. Para Abraham era un obstáculo, era un momento difícil. Pero mire, otra cosa, no solamente era el calor del día, dice el verso 24, que el que leímos hace un momento, que Abraham ya era un hombre viejo, viejo de 99 años. ¿Cuántas veces nosotros pensamos y decimos, ¿por qué me ponen a servir a mí? Si el que menos recursos tiene para servir soy yo, el que menos capacidad tiene, el que menos habilidad tiene, el que menos fuerzas tiene. Yo tenía una hermanita cuando construimos una iglesia por allá por Texcoco, una hermanita que era parte de mi grupo de evangelismo que salíamos a evangelizar todos los sábados y domingos al centro, al Zócalo y partes, placitas de ahí alrededor. Y era una hermanita que le dio diabetes, pero mientras veía y se movía bien, repartía volantes y predicaba y le echaba muchas ganas. Pero con el tiempo perdió la vista. Y estábamos construyendo la iglesia y la hermana iba y me decía, pastor, llorando, ya no veo, pastor. Siénteme en un lugar donde ahí pueda hacer, por lo menos escarbar un agujero. Quiero ayudar a que se construya la iglesia.
Se llama Esperanza la hermana, se llamaba, ya se fue con el Señor. Le dice: hermana Esperanza, usted ya no puede hacer nada, se puede lastimar. Siénteme ahí en un lugar donde por lo menos puede escarbar y hacer un agujero para que metan cimientos o hagan algo. Así servía a Dios esa mujer. Y a veces uno piensa y dice: pero una persona diabética no, o enferma, o anciana, o ya mayor, ¿cómo encargarle a él o a ella que lo hagan? Dice la escritura que Abraham tenía 99 años y va a hacer un servicio a 3 hombres que llegan a su casa en el calor del día, en el momento más complicado, les va a servir. Y yo quiero decirle esto, iglesia, que si hay algo que tiene frenada la bendición en nuestra vida, son esos obstáculos que a veces el entorno, el ambiente nos pone, o nosotros nos ponemos porque decimos: no soy capaz, ya estoy grande, si me hubiera tocado cuando era joven. Abraham no permitió que la edad fuera un obstáculo para que él sirviera. Amén. Usted sabe que una de las bendiciones más grandes que tiene Walmart no es tan común en México, pero en Estados Unidos es común. Walmart tiene 2 prácticas que usted sabe que las raíces y los orígenes que es la empresa más grande del mundo, Walmart, sus orígenes son cristianos. Después se desviaron y han sucedido muchos cambios, ¿verdad? Pero Walmart hace 2 cosas fundamentales. Una, siempre te reciben gente mayor en Walmart, especialmente ancianos. Siempre. Porque había un respeto, una honra hacia los ancianos en el diseño de negocios de Walmart. Porque el diseño de negocios de Walmart tiene orígenes cristianos. Y el señor Walt, él creía que la empresa no tenía que discriminar a nadie ni deshonrar a nadie, sino que tenía que darle su lugar a cada persona, aún a la gente mayor. Y aunque ellos no podían cargar cosas pesadas, hacer trabajos pesados, pero ellos los ponían a recibir a la gente en la entrada. Y es muy agradable. En las tiendas norteamericanas es más común que te reciba un ancianito con una sonrisa en la entrada. Y la segunda cosa que hacen ellos es que todos los Walmart tienen una zona de remates que Walmart destina todo eso para labor altruista. Todo lo que está en remate, cómprelo, eso no se lo queda la tienda ni la empresa, eso se va a un fondo y ayudan a países que tienen problemas de alimentación. Esa era la visión del dueño de Walmart. ¿Mandé? El señor Sam Walton. Y hay un libro, de hecho, hay un libro que se llama El Factor Walmart, basado precisamente en todos estos principios que este hombre explicaba. Pero es importante que no pongamos nosotros el límite que Dios no ha puesto, y que no importa la edad que tengas, busca un área en la que tú puedas servir a Dios. No te limites tú. Y si por alguna razón a veces los pastores no entendemos del todo la dimensión del servicio, insiste con el pastor, con el líder, que tú quieres servir a Dios, porque eso acelera la bendición de Dios en tu vida. Amén. Lo que Abraham no pudo tener hasta los 99 años, lo tuvo en un año. Lo que posiblemente tú no has logrado en 20, 30, 40 años de trabajo, y hasta ya te vas a jubilar y no lo has logrado, lo vas a lograr en el momento que comiences a servir a Dios. Esa es la bendición del servicio. Bueno, muchas más, pero quiero que primero vean los obstáculos. El tercer obstáculo en Abraham, lo dice el verso 24, precisamente es que él se había circuncidado. Se circuncidó a los 99 años. Tú sabes que la circuncisión es el pacto abrámico. Los 7 pactos que aparecen en la escritura, las 7 veces que Dios pacta con los patriarcas y con Israel,
No hay un pacto más doloroso que este, porque Abraham tenía 99 años. A mayor edad, mayor dolor en la circuncisión. Ahí fue donde se estableció que la circuncisión debería ser en el 8º día, que es, ahora está comprobado científicamente que por alguna razón misteriosa, nosotros sabemos que es porque Dios lo estableció así en su palabra, pero por una razón misteriosa en el 8º día la sangre circula más lento en el cuerpo del niño. Entonces, cuando hacen la circuncisión en el 8º día sangra menos. Está comprobado científicamente. Abraham lo hizo de 99 años. Era un dolor espantoso. Y a los 3 días él estaba sirviéndole a estos 3 hombres. Se acababa de circuncidar, tenía 3 días de haberse metido cuchillo en el prepucio. Y a los 3 días ya estaba sirviendo. Quiero que vea usted la mentalidad cuando el espíritu se sobrepone a la parte humana, a la parte natural. Yo no le estoy diciendo que no sea humano, que no sea consciente de la fragilidad humana. No, le estoy diciendo que cuando tú tienes un llamado de Dios al servicio, tienes que hacer énfasis en la parte espiritual, no en la parte humana. Si tú ves en lo humano, tú dices, no, pues yo ni he estudiado, ni estoy preparado, ni tengo la edad, ni soy capaz, ni tengo habilidades, etcétera, etcétera. Aparte, estoy enfermo. Abraham tenía un dolor espantoso. Y con todo y su dolor físico, dice la escritura que él sirvió a Dios, porque la figura de servir a los 3 es servir a Dios. Le sirvió a Dios en ese momento. Ahora, no solamente está enfrentando todos esos obstáculos Abraham, sino que lo hace de una manera muy impactante, porque lo hace sin ningún tipo de condición. No lo hace condicionando su servicio a nada. Esas personas, era la primera vez que él se encontraba con ellos, no tenía algún tipo de relación con ellos que pudiera dejarle algún plan futuro con ellos, nada. Era en su primer encuentro. Abraham incondicionalmente les iba a servir. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre un siervo de Dios, una mujer de Dios, y alguien que no es un siervo de Dios, que lo hace incondicionalmente. No importa que muchas veces las cosas sean favorables, que tengas algún tipo de beneficio, que te vaya bien. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, es así, es por nada. Solo porque estás obedeciendo a Dios, solo porque estás creyéndole a Dios. Dice la escritura en el libro de Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son, ¿qué? ¿Te has preguntado, llamados a qué? Todos nos sabemos ese pasaje de memoria porque es clave para la vida cristiana. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados a qué? Llamados a servir. Llamados a entender que en el diseño de Dios, pues Dios no me va a llamar a mí para que sea parte de la escenografía de la iglesia. Me ha llamado para que le sirva. ¿Por qué? Porque en el diseño de Dios ahí es donde se activan muchas bendiciones que se van rezagando en nuestra vida y que nos vamos preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué si él tiene menos tiempo? ¿Por qué él ya hace esto? ¿Por qué él ya hace aquello? Porque hay oportunidades en nuestra vida de servicio que las hemos dejado pasar, que hemos dicho, luego paso, luego lo hago, luego le digo, luego lo comparto. Y Abraham nos está dando un ejemplo de un servicio incondicional. La gente que no conoce, yo le dije la última clase, aprenda a servir a quien no merece que le sirvas.
Si eso comienzas a implantarlo en tu mente y en tu espíritu como un principio fundamental del servicio, vas a desarrollar un estilo de vida agradable a Dios, porque es el servicio incondicional. Sí, porque servirle a la gente que nos trata bien, a la gente con quien podemos tener cierto beneficio, qué padre. Pero a quienes no lo merecen porque no son buenas personas, porque no corresponden a tu servicio, porque no lo valoran, etcétera, etcétera, servirles, eso es distinto. Pero eso es lo que Dios está esperando de nosotros, porque eso es lo que Abraham hizo. Le sirvió a esas tres personas de manera incondicional. Ahora, tú ves que lo hizo, versos 6 y 7. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Que lo hace con prontitud, lo hace deprisa. Acuérdate, es un viejo de 99 años, está circuncidado, tiene 3 días de meterse cuchillo, está en el calor del día, en el momento en el que deberíamos estar tomando la siesta más que estar trabajando, deprisa. ¿Tú te puedes imaginar eso? Va deprisa, porque era el momento que él había entendido de servir. Servir incondicionalmente, servir sin tener ningún beneficio a cambio de nada realmente, pero que si finalmente iba a servir, lo iba a hacer con las cualidades que más se asemejan a Dios. Dios, cuando nos ha servido a nosotros, no nos ha dado lo que le sobra, lo mejor. Diga conmigo: Dios da lo mejor. ¿Cuántos han recibido bendiciones de Dios que dices: Dios da lo mejor siempre? Y Abraham va a corresponder en su servicio a Dios dándole lo mejor, y lo hace deprisa. A pesar de los obstáculos que él tenía, él trata de servir a Dios de una forma con prontitud, que se note que su servicio es con la actitud correcta. Otra de las cosas que hace Abraham es que es un servicio de calidad. Sí, no fue y le dijo a Sara: saca el pan que tiene 3 días ahí guardado, saca el pan de hace una semana. Fue y le dijo: amasa pan fresco. Pan fresco. Fue al ganado y tenía carne seca ahí, tenía carne de reserva, claro, pero fue al ganado y escogió lo mejor del ganado y lo sacrificó y se lo ofreció a estas personas. Y te das cuenta cómo Abraham tiene un servicio de calidad, siempre dando lo mejor. ¿Cómo servimos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Es calidad? Hay una conferencia que da un japonés, bueno, es hijo es tercera generación de japoneses aquí en México. Son los dueños de Yakult, de una empresa japonesa que se estableció aquí en México hace ya un buen de años. Y no tiene chiste la empresa. Bueno, el chiste, el que la inventó, ¿verdad? El que inventó, lo que hizo el señor solamente es tomar un lactobacilo de la leche materna y implantarlo en leche de vaca y producir el Yakult. Y ya con eso nos vendió la idea de que es muy bueno para el estómago, es muy bueno para el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Bueno, eso que ustedes toman y que ya saben qué es, los dueños son japoneses. Y la conferencia que dio este hombre sobre la diferencia entre un japonés y un mexicano, qué es lo que los hace realmente distintos a uno del otro. Él dice que no es la inteligencia. Un mexicano posiblemente
junto con los colombianos, posiblemente su coeficiente sea un poquito más alto que el japonés, posiblemente. Entonces no es la inteligencia lo que diferencia al japonés del mexicano. Dice, una de las cosas, da 4, pero una de ellas es la calidad y la dedicación con la que los japoneses hacen las cosas y los chambones con lo que los mexicanos trabajamos. Qué bueno que nadie dijo amén, porque eso no merece que digamos amén. Como decía mi maestra en el internado, debe decir, ay de mí. Esa es una de las diferencias. La dedicación que tienen a algo hasta que lo hacen excelente, y los chambones que somos los mexicanos culturalmente para hacer las cosas. De repente que tengo gente que trabaja conmigo, me conocen y cuando veo, me dicen, ¿cómo quedó, pastor? Y lo superviso, me dicen, ya sé qué va a decir. Les digo, bueno, pues si ya saben para qué me preguntan. Va a decir que es una mexicanada la que hicimos. Es una mexicanada. No hay calidad, no hay excelencia, no hay dedicación, todo es al aventón, todo es, no sé por qué pensamos que lo hacemos para no sé quién. Pero dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Dice este señor en su conferencia, dice, todo lo que hagas, hazlo bien. Si vas a comer, come bien. Si vas a divertirte, diviértete bien. Si vas a hacer el amor con tu esposa o con tu esposo, hazlo bien. Era para que las hermanas dijeran amén, gloria a Dios. Pero nótelo usted, en toda nuestra cultura, la falta de calidad es impresionante. En todo. En todo. Yo le digo a mi hija, porque andan poniendo banquetas, renovando las banquetas en toda la delegación, en la ciudad, para que no se imagine dónde, pero están haciendo banquetas y le digo, mi hija, hacen las banquetas y luego pintan el cordón de amarillo. Le digo, ¿por qué no hacen un cemento amarillo? ¿Por qué no le ponen ya el cemento color y ya cuelan esa parte de la banqueta y ya queda pintado toda la vida, eternamente y para siempre, hasta que Cristo venga? ¿Por qué no? Ahora, tampoco lo estoy inventando yo. Cuando viajas a otros países te das cuenta que el mundo funciona tan fácil, pero nosotros no queremos funcionar fácil, nos complicamos todo. Y dice mi hija, es que es tan fácil, papá, aquí tienes que hacerlo así para que cada año tengas una forma de gastar dinero. Pues qué forma tan tonta tenemos de vivir. Pero como eso te puedo dar un montón de ejemplos en el metro, en las calles, en todas partes, de cómo la vida funciona cuando le pones calidad y excelencia, y cómo nos complicamos la vida cuando no lo haces así. Abraham tenía su servicio calidad. Acuérdate, eran personas que él no conocía, porque tú puedes decir, no, pues claro, para mi familia lo mejor, claro, para la empresa que me da trabajo, ¿cómo no le voy a dar lo mejor? Tengo la playera bien puesta de la empresa, ¿cómo? Pero esa era gente que Abraham no conocía, y su servicio era de calidad, lo mejor. Agua fresca, pan fresco, carne fresca, comida fresca para el momento. Amén. Dile que está a tu lado, necesitas calidad. Amén. Con abundancia. El servicio de Abraham era con abundancia. ¿Sabe qué?
No solamente no fue a sacar los panes duros de hace 3 días, ni fue por la carne seca que tenía por ahí, sino que mató una ternera. Él sabía que no se le iban a acabar, claro. ¿Cuánto se puede comer una persona de carne? Pues calculan 250 gramos, una persona promedio. Un comelón como yo en mis buenos años, pues me llegué a comer 1 kilo, ¿verdad? Me comía de a 1 kilo de carne, imagínense. 1 kilo cada quien, 3 kilos. Y mató una ternera para ellos. Un servicio abundante. Iglesia, yo crecí en una congregación donde el domingo el servicio empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 9 el último. Y había domingos que yo me echaba desde las 8 de la mañana hasta las 9. Y era un congregante, no era pastor. Yo llegaba a la iglesia a las 8 de la mañana y era el servicio de oración y oraba y luego ya terminaba y luego empezaba el otro culto, cantaba y luego empezaba la prédica y ya me salía, me echaba un tamal con un café, me regresaba al siguiente culto, otros 2 cultos y luego me salía a comer algo, un sándwich, una torta, me regresaba a los otros 2 y a las 9 ya salía. Se me hacían como 2, 3 horas. Y todavía me sacaba un paquetito de folletos, me iba caminando a mi casa y repartiendo volantes. ¿Sabes por qué? Porque era una iglesia que su pasión de la iglesia era salvar las almas, era ganar a México para Cristo. Esa era su pasión y sigue siendo mi pasión. Amén. Cuando llegué a Cancún, a abrir la iglesia que está en Cancún, dejamos 2 iglesias por la misericordia y gracia de Dios. Cuando llegué a Cancún, me invitaban unos pastores me invitaron a ungir el mar, a echar aceite y a tomar la ciudad y echar fuera los demonios de la ciudad. Y le dije: mientras ustedes echan fuera demonios, yo gano las almas para mi Cristo. Fueron y me dijeron: ¿por qué no te quieres unir con los pastores? Le dije: porque mi visión es ganar almas, ganar almas. El corazón de Dios late: almas, 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 almas. Ese es el corazón de Dios. Amén. Yo crecí en una iglesia apasionada por ganar almas. Y te entrenaban desde las 8 de la mañana hasta las 9 cómo ganar almas, cómo evangelizar, cómo servir a Dios de diferentes formas. Yo veo que la gente va 1 hora, 2 horas el domingo y ya se le hace una eternidad. Y dice: no, ya se pasó el pastor 10 minutos. ¿Qué pasó? Siempre termina a las 12, ya se hizo tarde. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido un servicio de calidad, que se lo das a Dios, que tu tiempo se lo das a Dios, que tus talentos, tus capacidades se lo das a Dios. Es una de las características que tienen los gringos. Los gringos, su mejor talento, su mejor habilidad, capacidad, van a la iglesia y se la ofrecen a Dios. Si es el mejor músico, va a la iglesia y toca para Dios. Si es el mejor abogado, va y se pone a la orden del pastor en la iglesia. Lo que sea, lo que es lo mejor, va y se lo ofrece a Dios en la iglesia. Nosotros no queremos que sepan a qué nos dedicamos, porque no me van a pedir que vaya a la iglesia y que sirva, me van a pedir que haga esto, que haga aquello. Ni queremos saber, ni queremos que sepan. Abraham tenía un servicio de calidad, iglesia. Todo lo que hagas, acuérdate, aún un vaso de agua que tú des, dice la escritura, no se va a quedar sin recompensa. Habrá recompensa. Por cuanto se lo hiciste a él, dice el Señor, me lo has hecho a mí. A mí me lo hiciste. Si se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, me lo has hecho a mí. Le estás sirviendo a Dios cuando haces cualquier cosa en la que por alguna razón son beneficiados algunas personas. Ese era el servicio de Abraham y eso era lo que activó la bendición en Abraham. En cuanto él les dio de comer a esas personas, le dijeron: ven, ¿dónde está tu esposa? Su esposa estaba en la tienda o en la carpa donde él vivía.
En un año, eso que tanto deseas, que tanto anhelas, en un año lo vas a tener, solo por tu servicio. Iglesia, necesitamos entender esto. Este es un modelo de servicio que debiera ser nuestro modelo. Hemos aprendido el de Juan el Bautista, porque Juan era una lámpara que ardía, que alumbraba. Hemos aprendido otros modelos de servicio. Pero si hay cosas que activan en tu vida bendición, es esto. Y lo hemos venido rezagando en nuestra vida por mucho tiempo, porque pensamos que no es para nosotros, porque pensamos que eso es para gente que se quiere dedicar a servir solo a Dios. No, todos fuimos llamados a servir, aunque hay quien tiene el don de servicio, aunque hay quien tiene el ministerio, pero todos tenemos llamado a servir. Amén. ¿Alguna pregunta aquí? Es la Trinidad, es Dios, sí. Cristo estuvo ahí en ese momento. En un sentido, ya le he dicho, le expliqué en alguna clase, ¿verdad? Las teofanías de Dios. No es que Dios es una persona o que Dios es una cosa, es que Dios toma formas para revelarse al ser humano. Bien, seguimos entonces, estamos en nuestras hojas. ¿Cómo servir? Aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Terminamos que debemos servir en la propagación del Evangelio. Entramos, ¿cómo servir? Inciso A, Hechos 20:19. Servir con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. Servir con humildad, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando se está despidiendo de los hermanos. Le está diciendo: acuérdense cómo he servido con ustedes con toda humildad y con lágrimas. El servicio en humildad, quien primero lo ejemplificó fue el Señor Jesús. Amén. Él dijo que el que quisiera ser mayor en el reino, ¿cómo tenía que ser? El más pequeño, el más humilde, el que le sirve a todos. Ese es el mayor en el reino. Yo le he enseñado a usted que en el reino las cosas se miden distinto a como las medimos en el estándar secular. En el estándar secular es diferente. Ahí sí tienes que ganarte un lugar y tienes que estar arriba siempre y tienes que hacerte respetar siempre. En el reino no es así. En el reino, quien te da tu lugar es Dios, y quien hace que te respeten es Dios. Amén, iglesia. Nosotros en el mundo le damos al que menos tiene. Sorpresa, en el reino no es así. En el reino Dios le da al que más tiene. Y tú dices: ¿por qué Dios es así? En lugar de que le dé a las pobres personas que están. Por eso es que toda la filosofía marxista-leninista nunca funcionó y nunca funcionará, porque el reino no opera así. Amén. Esa bandera que usan los políticos de primero los pobres, eso no es cierto. Jesús dijo: eso no funciona. La vida no está diseñada así. La vida fue diseñada de otra manera. ¿Por qué? Porque en el reino el que tiene es porque ha sido fiel en algo. Y el que es fiel en algo le puedes confiar más. El que no tiene ha mostrado que no es fiel ni en lo más elemental. ¿Cómo confiarle más a alguien que no es fiel? Que ese fue finalmente, eso fue lo que colapsó la perestroika. La perestroika que se produjo a través de Gorbachov en Rusia fue eso. Se dieron cuenta que la gente, igual aquí en México, ¿no?, que no tiene y llega a tener, se vuelve peor que el que siempre tuvo.
No hay gente peor que el que nunca ha tenido y llega a tener. La gente que siempre ha tenido, siempre ha sido así. Pero el que no tiene llega a tener, decían las abuelas, loco se quiere volver. Jesús dijo, el reino es diferente. En el reino Dios, si tú eres un siervo fiel a Él, te confiará más y más y más y más y más. Y nada va a frenar la bendición de Dios sobre tu vida, nada. Pero si no eres fiel en el servicio a Dios, iglesia, no importa en qué circunstancias se encuentre, no importa. Yo conozco escenarios muy tristes, muy dolorosos, que cualquiera de nosotros diría, pero ¿por qué no hacen algo por esta gente? ¿Sabes por qué? Porque no se les puede confiar más que eso. Es doloroso, sí, el reino a veces nos da lecciones muy fuertes, pero es mejor entenderlo a tener una actitud equivocada de cómo funciona el reino de Dios. Amén. Entonces el servicio es fundamental para que yo pueda entender cómo produce un estilo de vida, el servicio, de humildad. El servicio te mantiene humilde. El servicio hace que tú tengas siempre la actitud correcta para ser bendecido. Abraham ya era un hombre próspero ahí, muy próspero, pero sabía servir y sabía mantenerse humilde. Amén. Inciso B, Lucas 2:37. Ya vimos esto en el caso de Juan el Bautista, servir con ayuno y con oraciones. Vimos cómo Juan oraba y ayunaba. Era parte del servicio que él le ofrecía a Dios. Tenía un estilo de vida permanente de ayuno y de oración. Hechos 26:7, servir fielmente. Servir fielmente. Y el Señor Jesús se refiere a esos siervos fieles y prudentes. El siervo fiel y prudente siempre está esperando en su Señor, siempre está esperando agradar al Señor, más que agradar a las personas, agradar a Dios. Iglesia, yo sé que muchos de nosotros en nuestras familias, nuestros conflictos es la lucha de poderes. Yo a veces les digo a manera de broma a las familias, digo, ¿quién manda en la casa? Y siempre está la lucha, ¿no? Si es la mujer o es el esposo. Y les digo, ¿no se han puesto a pensar que a veces los que mandan son los niños? Bueno, hasta ahí se las paso. Pero hay familias donde manda la suegra. Le digo algo, cuando tú entiendes el diseño del servicio, el que manda en tu casa es Dios. Es maravilloso ser parte del diseño con el que Dios, desde Génesis, Apocalipsis, establece las familias a través del servicio. Servirse unos a otros en amor, servirnos unos a otros en amor. Es tan fácil esto. Te evitas tantos problemas. No, es que él siempre quiere, no, es que ella siempre quiere, y es que los niños, y es una casa de locos. Es una casa de locos donde tú no sabes quién es quién. Por eso a veces los niños crecen con tantos conflictos de identidad, porque no tienen definidos los roles, no tienen definidas las actividades, no tienen definidos los espacios, nada tienen definidos. Todo es una lucha todo el tiempo, por un lugar, por poder, por una posición. Y cuando es Dios, es bien fácil. Todos le servimos a Dios. Mi hijo, usted no me sirve a mí, usted le sirve a Dios. Mi hijo, yo no le sirvo a usted, yo le estoy sirviendo a Dios. No, pero que yo recuerdo, ya le he contado, ¿verdad? Yo viví en Cancún en unos departamentos, yo vivía en el 4º nivel y las azotehuelas nos daban entre varios edificios. Y una vez se nos descompuso la lavadora y yo lavaba la ropa de todos en el lavadero de la azotehuela.
Y salían las vecinas a lavar también. Y buenas tardes, pues ni modo, ahí los tienes enfrente, ahí no hay ni cómo esconderse. Y lavando la ropa. Y un día va una señora y le toca a mi esposa: oye, dime cómo le haces para que lave la ropa, le dice. Y le dice a mi esposa: él no nos lava a nosotros, él le sirve a Dios, él la lava para Dios. ¿Cómo está eso? Aquí todos lo que hacemos es para Dios. Iglesia, esa es otra dimensión de estilo de vida. No llegamos ahí porque no damos el paso de servir a Dios. Y cuando tú lo haces para Dios, el que te digan: el mandilón, que te digan cantidad de sobrenombres y apodos, no te afecta en nada, porque tú ya estás viviendo en otra dimensión, en el espíritu de servicio. Amén. Iglesia, necesitamos un espíritu de servicio que esté por encima de nuestra mente y nuestra forma natural de ver las cosas. Abraham lo alcanzó. Usted y yo lo podemos alcanzar también. Inciso D. Primera de Pedro 4:11. Servir por la fortaleza que Dios da. Inciso E, Filipenses 2:22. Servirle como a un padre. Lucas 12:47. No, pero le estoy dando un pasaje como referencia de servir como a un padre, porque en Lucas 12:47 hace alusión a cómo a través del servicio puedes llegar a conocer la voluntad del Padre. 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mire, yo le he enseñado a usted este principio, que no hay un hijo más tonto que aquel que no busca el favor del Padre, porque el Padre tiene una bendición dada por Dios para hacer una transferencia de bendición a sus hijos, sin importar, iglesia. A veces pensamos: no, si usted supiera cómo es mi padre, él es esto y es el otro. Eso es muy independiente, actitudes, comportamientos, etcétera, a la bendición que Dios puso en cada uno de ellos. Y cuando tú entiendes esto y buscas el favor del Padre, conociéndolo, tratando de profundizar en su vida, Dios te va a bendecir. Cuando tú lo ignoras y lo tienes en poco: ¿qué me interesa su vida? No me interesa qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta. A mí no me interesa, es su vida, que haga lo que quiera con su vida. Mucha gente vive así. Le digo algo: eso no honra a Dios, ni es un elemento de bendición en tu vida. Tú tienes que aprender a cuidar la bendición que Dios te ha dado. La bendición de Dios, escuche lo que le voy a decir, siempre lo que es tu mayor aflicción es tu mayor bendición. Se lo repito otra vez, siempre en la vida es así. Lo que es tu mayor aflicción es tu mayor bendición. En cualquier aspecto de la vida que lo quieras ver, la bendición opera así. La bendición funciona así. Muchas personas piensan equivocadamente que el que Dios te bendiga es que no te pase nada. Eso donde dice en la Biblia. Piensan que la bendición de Dios es que seas una persona intocable, que nada te pueda tocar. Escucha, iglesia,
La bendición de Dios no funciona así. La bendición de Dios sobre tu vida siempre te va a llevar a ser responsable de la bendición. Y eso a veces es doloroso, a veces es difícil. Que Dios te bendiga y te haga responsable. A veces ves la bendición como un problema. Fue el caso de Jacob. Cuando él tuvo la bendición del Padre, la bendición se convirtió en un problema. Tuvo la bendición hoy y mañana tenía que andar huyendo porque lo querían matar por la bendición. Y tú dices, yo que pensé que ser bendecido era lo máximo. Pues es lo máximo, pero trae aflicción y trae responsabilidad. Amén. ¿A cuántos les gusta la responsabilidad? Gloria a Dios. Amén. Siempre la bendición implica una responsabilidad o te lleva a ser responsable. Mire, yo nunca pensé en una casa con garage cuando no tenía coche. Cuando no tienes coche, ¿para qué quieres una casa con garage? Nunca pensé en la gasolina, si era cara o barata. Nunca pensé si las llantas eran igual caras, baratas, buenas, malas, nunca. En el mantenimiento, nunca. Pero cuando tuve la bendición, empecé a ser responsable del mantenimiento de la bendición. Es sorprendente cómo hay gente que dice, no, tan padre que es andar en el camión, pastor. No vas manejando, vas sentadito, hasta te quedas dormidito. Y yo digo, no andas preocupado, que tienes que pagar seguro, que la tenencia, que la verificación, que el mantenimiento. Yo digo, yo prefiero la bendición aunque tenga que pagar todo eso. Amén. Pero mucha gente no ve la bendición así, ve la bendición equivocadamente. Mucha gente piensa que el pueblo de Israel entró a Canaán, que era una tierra que fluía leche y miel, y piensan que estaban los barriles de miel y de leche nomás para meter la vasija y tomársela. No, señor, había que pararse a las 4 de la mañana a ordeñar las vacas, y había que arriesgarse a que lo picaran las abejas para tener la miel. Eso es responsabilidad. Es cuando entiendes que eso es la bendición de Dios. Amén. La gente que no tiene nada no es responsable de nada. No le aflige nada, no le preocupa nada, porque no tiene nada. Pero le digo algo, yo prefiero responsabilizarme de la bendición de Dios que no tener la bendición de Dios. Yo conozco gente que reniega, ay, eso de pararse todos los días y lavarse la boca, hay que lavarse antes de acostarse. Yo prefiero mis dientecitos chuecos y lavarme la boca todos los días, porque la encía, esa creo que no se lava, ¿verdad? ¿O si se cepilla la encía? No sé si se cepilla la encía, pero es lo mismo en todo es lo mismo. Y si hay algo que hace que dimensiones la bendición que viene del Padre, es cómo conozco esa bendición que opera, cómo opera esa bendición en mi vida. Y cuando tú conoces cómo opera la bendición de Dios en tu vida, ya le dije algunos puntos, le pudiera dar muchos más sobre ello, porque hay mucha enseñanza ahí. Pero solo quiero que entiendas la importancia de conocer que la voluntad del Padre es bendecirte. Pero la bendición está condicionada no por Él, por nosotros. Porque soy yo el que no se quiere parar temprano a ordeñar las vacas. Porque soy yo el que no se quiere arriesgar a los piquetes de las abejas para la miel. No es Dios, soy yo.
Amén. Dile al que está a tu lado, no condiciones la bendición. Seguimos. Hebreos 12:28. Un servicio aceptable con temor y reverencia. Un servicio aceptable con temor y reverencia. Este servicio aceptable con temor y reverencia, que no es más que la idea de tener el respeto. Más adelante vamos a ver lo que es un siervo inútil. Como un siervo inútil, un servidor inútil, porque está en la escritura. Acuérdate que toda la carta a Filemón está dirigida por un siervo inútil que era Onésimo, que después se vuelve útil, pero no lo fue siempre. Tuvo una etapa de su vida en el que era un siervo inútil, y el Señor Jesús hace alusión a ese servicio inútil, de gente inútil. Pero una de las características del servicio de la gente inútil, del servicio inútil, es que es gente que tiene miedo. Y la palabra miedo en griego es la palabra phobos, que viene de fobias. De fobias. ¿Cuántos tienen sus mieditos aquí a algo? No sé qué, pero a algo tiene miedo. Todos tenemos alguna cosa miedo, ¿verdad? Pero el servicio aceptable a Dios es un servicio que voy entendiendo que tiene que ser libre precisamente de todas esas fobias que a veces tenemos a cosas que Dios quiere que hagamos o que la vida misma nos pide que hagamos. Un servicio aceptable es un servicio libre de todas esas fobias que a veces nos afectan. Mateo 10:24 al 25 dice que ningún siervo puede estar por encima de su señor. Bástale al siervo ser como su señor, o bástale al discípulo. Dice, ningún discípulo puede ser más que su maestro, ni un siervo puede ser más que su señor. Básteles ser como ellos, porque se refiere al hecho de cómo yo tengo cierto respeto al servicio que ofrezco o que soy partícipe. Y en esa medida mi servicio va a ser agradable a Dios. Amén. Entonces, tengamos cuidado con que nuestro servicio esté lleno de deshonras, de actitudes y comportamientos inapropiados que no sean aceptables. Dios no quiere un servicio en el que tú tengas miedo, que estés espantado, que tengas fobias, que lo hagas por miedo. No, pero tampoco quiere que lo hagas con una actitud de soberbia, con una actitud de orgullo, con una actitud de prepotencia, de autosuficiencia. Yo le he enseñado a usted, no sé si aquí, ya no sé ni dónde lo enseñé, pero yo enseño que la puerta principal al fracaso es la autosuficiencia. No hay algo que te haga fracasar más en la vida que sentirte autosuficiente. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro le dijo al Señor: Señor, yo nunca te voy a negar. ¿Cómo que no? Usted me va a negar. Antes que el gallo cante 3 veces, usted me va a negar. Yo no. Hasta la vida daría por ti. Pedro, vas a aprender que la vida es así, que en las áreas en las que más autosuficiente te sientes, sorpresa, son las puertas directas al fracaso. Toda esa gente que dice, yo nunca haría esto, yo nunca me comportaría así, nunca hablaría así, es la gente que habla así y se comporta así, o que termina haciendo lo que dijo que nunca iba a hacer. Entonces el servicio agradable, aceptable a Dios es un servicio que está libre de miedos, de fobias, porque Dios no quiere que le sirvas así. Hay gente que a todo le tiene miedo, iglesia. ¿Conoce gente así? Tiene miedo hasta pensar.
Y lo dicen. No quiero ni pensarlo, tengo miedo hasta si pienso en eso. Tiene miedo hasta pensar, todo es así. Pero están también los que están del otro lado, que se sienten autosuficientes, que ellos pueden, que son fuertes. Siempre debe ser un servicio aceptable, agradable a Dios, como lo que dice Lucas. Bástele al siervo ser como su señor, al discípulo como su maestro. Ni encima del maestro, ni encima de su señor, pero ni abajo, que está al nivel de él, que está siendo entrenado, enseñado para tener un nivel apropiado en su servicio. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Déjeme apuro, porque ¿sí? Las formas de servicio, sí, no son exclusivas de la iglesia ni religiosas o eclesiásticas. El servicio, ya dijimos, le servimos a nuestra esposa, le servimos a nuestros hijos, le servimos a México, le servimos a nuestro jefe en el trabajo. Si yo entiendo lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor, no para los hombres. Y fíjese, en ese tiempo era más complicado, porque en ese tiempo existía el esclavismo. O sea, un esclavo tenía que servirle a su amo como para Dios. ¿Y tú te puedes imaginar eso? No, porque usted no ha sido esclavo. Pero un esclavo, las noches de un esclavo son terribles. Él no sabe si va a despertar al otro día. Si en alguna ocasión, cuando iba en la preparatoria, leyó El México Bárbaro de John Kenneth Turner, que se lo recomiendo. John Kenneth Turner, tristemente, un historiador gringo, que siempre los extranjeros nos vienen a hacer historia aquí, un historiador gringo escribe México Bárbaro refiriéndose al esclavismo que había en Yucatán, en toda la península y parte de Quintana Roo. Los centros enequeneros que existían ahí, como ¿cuánto valía un mexicano? Ya no recuerdo la cantidad, pero vamos, unos 3, 4 reales, ¿no? Valía. Y cuando a él le cuentan en Estados Unidos, en alguna ocasión se escapa uno y le cuenta ya, le dice, no, en México hay esclavismo. Él no lo cree, no, dice, ¿cómo en México? Ya México ya se liberó, ya México se independizó, ¿cómo va a haber esclavismo? Y hace un viaje hasta Mérida y descubre que los caciques, los hacendados en Mérida y Quintana Roo preferían dejar morir a un esclavo, no darle de comer, porque salía más caro darle de comer que comprar otro. Así vive un esclavo. Un esclavo dice, mañana no amanezco. O sea, tengo un mes sin comer, trabajando, cosechando en los centros enequeneros y mañana ya no despierto. ¿A qué puede aspirar un esclavo? Ahora, remóntese al esclavismo de los tiempos en los que el apóstol Pablo está escribiendo esto. Los dejaban morir. Te salía más barato comprar otro que darle de comer. Pero Dios, diga conmigo, Dios nos liberó. Amén. Dios nos ha liberado y sigue liberando todo el tiempo, sigue liberando a mucha gente que posiblemente no es esclavo de un yugo de esa dimensión, pero sí tiene ataduras de otra naturaleza. Entonces, el servicio que le ofrecemos a Dios es un servicio que debe ser agradable, que debe ser aceptable a Dios, que no estemos con el miedo de porque no tienes por qué tenerlo. El respeto hacia Dios y la honra a Dios no es un miedo que te espanta, es una honra muy diferente. Bien, por último, inciso G, Primera de Corintios capítulo 16 verso 9. Un servicio eficaz. Un servicio eficaz.
Como referencia le doy Lucas 16:13, donde dice la escritura: ningún siervo puede servir a dos señores, porque con uno quedará mal. Un servicio eficaz es aquel que tiene claro, dijimos la clase pasada, dijimos que no puedes ir por la vida diciendo que no le estoy sirviendo a nadie, porque mucha gente tiene esa mentalidad. No, pues ahorita no le sirvo a Dios, pero tampoco ando por allá haciendo esto, aquello. Eso no existe. O le sirves a Dios o le sirves al vencido, al derrotado, al perdedor. O le sirves a Dios o le estás sirviendo al otro. Un servicio eficaz tiene claro eso. No puedo servir a dos señores. Mucho menos puedo ir con la idea de, pues ahorita no, pastor, ahorita no puedo servir, ahorita no sirvo en esto, Señor, tú sabes, tú me conoces, ahorita no puedo servirte. No, o le sirves a Dios o le sirves al otro. Es mejor que hoy le digas a Dios: Dios, yo te sirvo a ti, te sirvo a ti, mi tiempo te pertenece a ti. Sacaré de cualquier parte tiempo, si es que en algún momento lo tenga que dar en la iglesia y lo pueda hacer. Si no, lo haré en mi trabajo, lo haré en mi casa, lo haré en mi comunidad, pero yo decido servirte a ti y tomar el modelo y el diseño del servicio que estamos aprendiendo para servir en el lugar en el que estemos, en el que Dios nos tenga. Amén. Pero la decisión es de usted. Nadie puede servir a Dios por usted. Nadie. Aquí no creemos en el purgatorio, iglesia. Aquí no hay de que si yo hago algo lo saco del purgatorio. No. Usted hace lo que tiene que hacer por usted y cada uno lo hará. Y en la medida que yo entiendo que mi servicio activa la bendición de Dios, acelera la bendición de Dios sobre mi vida y sobre las cosas que se han venido atrasando o retrasando, en esa medida voy a buscar servir más a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Dele gracias a Dios ahí en su lugar. Es otra de las cualidades del servicio. Servir por gratitud. Dios, gracias, gracias. Te servimos, Señor, por gratitud. Te servimos, Señor, con un corazón dispuesto. Te servimos, Señor, en muchas áreas de nuestra vida, pero nos faltan otras más. Posiblemente se nos hace fácil servir a nuestra familia, pero no es fácil servir en nuestro trabajo. Tal vez en el trabajo es fácil servir, pero no es fácil servir en la iglesia. Muchas veces en la iglesia también hay gente mala, también hay gente grosera, también hay gente altanera. Pero tú nos has llamado a servir. Tú nos has llamado, Señor, a tener un espíritu de siervos. Dios, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de servirte, Señor, de entender que fuimos creados para eso, para tener un espíritu de servicio en todo lo que hagamos. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Gracias, Dios. Gracias. Declaramos una unción de servicio que empieza a caer sobre toda la iglesia en Cara. Toda la iglesia en Cara empieza a ser impregnada, empieza a ser empapada de una unción de servicio en todas las áreas. En todas las áreas. Sucederá como en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Nehemías, que era tal la ofrenda del pueblo, era tal la disposición del pueblo, eran tales los recursos del pueblo que sobraba porque había un espíritu de servicio, un espíritu de dedicación a ti, Señor. Declaramos que la iglesia de Cara fluye en una unción de servicio permanente en el nombre de Cristo Jesús.
Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en 8. Felices fiestas patrias. Diviértase, pásesela bien, grita viva México, pero también que viva Cristo. Dios les bendiga.